¿Alguna vez te has preguntado por qué, si estás cambiando tus pensamientos y tu historia interna, tu manifestación todavía no aparece en tu realidad? La razón es, porque aquí hay algo que casi nadie entiende cuando empieza a estudiar cómo funciona la conciencia. El hecho de que todavía no lo veas, no significa que no venga. De hecho, muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que estás viendo los últimos ecos de una versión antigua de ti. La mayoría de las personas cree que su realidad física es la prueba de lo que está pasando ahora mismo en su vida. Pero si estudias profundamente las enseñanzas sobre la imaginación creadora, descubres algo que cambia completamente tu perspectiva. Tu realidad externa no refleja lo que estás pensando hoy. Refleja lo que antes asumías como verdad. Piensa en esto por un momento. Imagina que tu conciencia es como una semilla. Cuando plantas una semilla en la tierra, no sales al día siguiente a cavar para ver si ya está creciendo. Sabes que hay un proceso invisible ocurriendo bajo la superficie. Con la conciencia sucede exactamente lo mismo. Cuando asumes un nuevo estado interno, cuando empiezas a verte como la persona que ya tiene lo que desea, algo comienza a reorganizarse en niveles que todavía no son visibles. Pero aquí es donde la mayoría comete el error que detiene todo. Empiezan a mirar el mundo físico para confirmar si ya está pasando. Miran sus circunstancias actuales. Miran lo que Neville llamaba el mundo del 3D, la realidad visible. Y cuando no ven el cambio inmediatamente, empiezan a pensar. Tal vez no está funcionando. Tal vez lo estoy haciendo mal. Tal vez no es para mí. Pero en realidad lo único que están viendo es el reflejo de pensamientos y suposiciones que tuvieron antes de decidir cambiar su historia. Tu realidad externa siempre está mostrando estados pasados de conciencia. No el estado que estás eligiendo ahora. Por eso es tan importante entender un principio fundamental de la ley de la asunción, la persistencia. Persistir significa algo muy simple, pero muy poderoso. Significa seguir habitando la nueva historia, incluso cuando el mundo exterior todavía no la refleja. Significa seguir pensando desde la identidad que ya tiene lo que deseas. Significa dejar de reaccionar a lo que ves, y empezar a mantener tu enfoque en lo que has decidido asumir como verdad. Porque el mundo físico tiene una característica muy interesante, siempre termina reflejando el estado dominante de tu conciencia. No refleja tus pensamientos de 5 minutos, ni tampoco tus deseos ocasionales. El mundo físico refleja el estado en el que realmente te mantienes. Por eso la pregunta más importante no es, ¿dónde está mi manifestación? La pregunta real es, ¿en qué historia estoy persistiendo? Porque cada vez que vuelves a pensar desde tu antigua identidad, estás alimentando esa versión de la realidad. Pero cada vez que eliges volver a tu nueva historia, estás fortaleciendo este nuevo estado. Y aquí es donde ocurre algo fascinante. Mientras más persistes en tu nueva historia, más empieza a disolverse la anterior. Las viejas suposiciones comienzan a perder fuerza. Las antiguas narrativas dejan de tener energía. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, tu identidad interna empieza a estabilizarse en una nueva versión de ti. La versión que ya tiene lo que antes parecía un deseo lejano. Y cuando ese estado se vuelve dominante, la realidad externa comienza a reorganizarse. No porque hayas forzado nada, ni porque hayas controlado las circunstancias. Se reorganiza porque el mundo físico solo puede reflejar lo que eres en conciencia. Por eso es tan importante dejar de enfocarte en lo que no quieres. Muchas personas pasan gran parte de su tiempo observando lo que les molesta de su realidad. La falta de dinero. La relación que aún no llega. La situación que todavía no cambia. Pero cada vez que enfocas tu atención ahí, estás reforzando esa misma historia. Tu atención es energía. Tu enfoque es dirección. Por eso la pregunta clave es esta. ¿Qué es exactamente lo que sí quieres experimentar? Porque ahí es donde debe ir tu atención. Ahí es donde debe ir tu imaginación. Ahí es donde debe estar tu identidad. Cada vez que tu mente intente regresar a lo que el mundo físico está mostrando, recuérdate algo muy simple. Esto que estoy viendo es solo el reflejo de pensamientos antiguos. Nada más. No es mi futuro, y no es mi destino.
Es simplemente una proyección de suposiciones que ya no estoy eligiendo mantener. Y entonces regresa a tu nueva historia. Vuelve a la versión de ti que ya vive esa realidad. Piensa desde ahí. Siente desde ahí. Observa el mundo desde esa identidad. Porque cuando realmente haces eso de manera consistente, algo inevitable ocurre. El estado interno cambia. Y cuando el estado interno cambia, el mundo externo tarde o temprano tiene que reflejarlo. Esa es la razón por la que tantas enseñanzas sobre la conciencia repiten una idea muy simple. Tu manifestación es inevitable si persistes en el estado correcto. No porque el mundo tenga que obedecerte, sino porque el mundo es un espejo. Y un espejo no puede mostrar algo distinto a lo que está frente a él. Así que si hay algo que realmente deseas experimentar en tu vida, la pregunta no es si es posible. La pregunta correcta es, si estás dispuesto a persistir en la historia donde eso ya es parte de tu identidad. Si este tipo de contenido sobre conciencia y manifestación resuena contigo, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un like, porque aquí exploramos cómo la imaginación y la identidad interna están creando tu realidad mucho más de lo que imaginas. Y ahora quiero proponerte algo para cerrar este video. Si realmente decides persistir en tu nueva historia, escribe en los comentarios esta frase. Persisto en mi nueva historia. Porque cada vez que recuerdas este principio, algo dentro de ti cambia. Hoy entendiste algo fundamental. Recuerda que no ver tu manifestación todavía, no significa que no viene. Que tu realidad actual solo refleja estados antiguos de conciencia. Y que la clave no es luchar contra el mundo físico, sino persistir en la identidad que ya vive lo que deseas. Cuando haces eso, el tiempo suficiente, ocurre algo extraordinario. Tu estado cambia. Tu historia cambia. Y finalmente, tu realidad también.